Bien, recién, antes de comenzar la charla en general, quiero hacer un comentario de algo que estuvimos charlando mientras tomábamos el café. En algún momento me dijeron, dígame, ¿y esto no lo resuelve? Entonces contaba yo una anécdota, un cuento, que un señor va con su nieto a la orilla del mar. Y resulta que viene el mar y le arrebata el nieto de las manos y el hombre se pone a rezar en la orilla del mar y dice, Dios mío, por favor, devuélveme mi nieto, me vuelvo loco. Una hora rezando y el mar le devuelve el nieto a los brazos. Entonces, Dios no me va a agradecer, no me va a alcanzar toda la vida para agradecerte esto. Realmente estoy infinitamente agradecido. Realmente, Señor, creí que me moría. Y vos que sos tan bondadoso, ¿no me podrías devolver también el balde y la palita? Claro, es decir, nosotros hace un montón de cosas, ¿sí? Y de repente hay algunas cosas que no las puede modelar. Y nosotros decimos lo que puede modelar y lo que no puede modelar. Entonces, esto listo, ¿no? Y no, el balde y la palita todavía no. Digo todavía ¿por qué? Porque desde el año 99, que empezamos a distribuir hasta ahora, los avances han sido tremendos. Así que es esperar que muchas de esas cosas que hoy decimos son utopías, como esta, de estar hablando por internet y que uno no sepa si del otro lado lo están escuchando. Por eso logrado. Suponemos que puede ser que las podamos resolver. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a lo nuestro. Y ya me hicieron un lío bárbaro. ¿No? Bien. A ver, claro, ellos ven mi pantalla, no ven eso, entonces mejor lo voy marcando. Para entender un poco cuál es el problema, yo dije que iba a hablar de problemas constructivos y problemas de apuntar. Este es un edificio muy particular que se hizo en la localidad de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Como ven, tiene un subsuelo, que en realidad está hacia abajo, tiene dos niveles, este es niveles 458, 828 y 1298, y una tapa que está como 7 metros más arriba, que está 2022, esta tapa. Por lo cual, y está totalmente cosido, es los dos niveles, desde el 458 al 1298, están cosidos con estructura metálica, con columnas metálicas que se construyeron cada metro 25. ¿Por qué cada metro 25? Porque es el módulo del casetón que funciona en los entrepisos. Ahora bien, todo esto va recubierto con una estructura de piel de vidrio, con lo cual no solo era dable el cálculo, sino también las deformaciones. Resulta que la deformación de este voladizo, que tiene 12 metros y medio, daba del orden de los 7 centímetros. Incompatible. Por sugerencia del ingeniero agregamos, si ustedes llegan a ver acá, unas columnas metálicas y unas diagonales, de manera tal de formar como dos ménsulas en las cuales los cordones inferior, medio y superior son los casetonados de hormigón armado. Comento, el proyecto de arquitectura edilicio es de los arquitectos de La Fuente, Pieroni, Radavera, Logueis, y en la parte, la documentación de arquitectura estuvo a cargo de los arquitectos Colombo, McLaughlin y Miranda. No quiero dejar de nombrar a nadie. En realidad, nosotros acá tuvimos como revisores estructurales, no como calculistas. El proyecto estructural es del ingeniero Jorge Horacio Prieto, que realmente ha sido una maravilla, ¿sí? Poder trabajar con él. Pero evidentemente todo el proceso de cálculo a través del programa nos dio una visión distinta de la estructura, que es la que pretendo compartir hoy con ustedes, ¿sí? Bien, entonces, más o menos se entiende de qué estamos hablando.
Entonces, fíjense, esta es la planta de fundaciones. Las fundaciones simplemente son estos que son los tabiques perimetrales. Y acá ven que hay unas pocas columnas. Estas columnas mueren en el nivel 458, es decir, lo que sigue para arriba son estos tabiques que están separados entre sí 7,50 metros. ¿Sí? Y desde acá para allá viene el voladizo. Esta es la planta sobre subsuelos, que no hay mucho que decir. Y esta es la planta 340-458. Es decir, acá tenemos dos niveles. Todas estas, o sea, acá hay un rectángulo, no sé si lo llegan a visualizar, yo se los estoy marcando con el puntero, que esto está a nivel 458. El resto de la planta está a nivel 340. Este es el nivel sobre planta baja. Estas vías que vienen a apoyar, por un lado en esas columnas que seguían, y en otros puntos aparecen estas columnas intermedias que dijimos que morían en este nivel, toman una viga de gran altura que toma ambos niveles y de las cuales nacen las columnatas estas cada metro 25. En realidad estas columnatas cada metro 25 vienen en todo el perímetro de este nivel 458, nacen desde acá para arriba. ¿Sí? ¿Se va siguiendo? Si hay alguna duda me... Es decir, para que quede claro, ¿ven? Acá están las vigas, ¿sí? Estas vigas tienen 80 por 1,10 acá, más lo que se le agrega por el desnivel tiene como 80 por 2 metros. Estas son las vigas de gran altura, perdón. Y de acá nacen, simplemente puse una sola fila para no armar tanto lío, ¿no es cierto? Pero lo mismo sucede acá y esto viene a morir en el tabique y en una columna que está por acá. ¿Bien? Y por supuesto acá también nace otra fila de columnas. Nótese que el tabique de hormigón que va a fundaciones está acá. Es decir, que esta línea de columnas está retirada respecto de la línea que llega hasta la fundación. ¿Bien? Bien, como yo le decía, el nivel 828 es un nivel común. Pero en el nivel 1298, este rectangulito, que es el mismo que estaba en el nivel... Fíjense, en el nivel 828 aparece esto, que es lo que se llamaba la isla, porque esto viene despegado del resto, ¿sí? Y en el nivel 1298, fíjense, lo que sigue hacia abajo es esto. Del nivel 1298 para arriba, o sea, este y la tapa, está girada y desplazada respecto al nivel anterior. Es esto. ¿Bien? Es decir, esto tenemos la nivel 340, 458, acá estamos viendo las deformaciones del nivel de abajo, y fíjense que realmente se comporta como una única losa, prácticamente porque no se observan discontinuidades en las deformaciones. Acá estarían las vigas, ¿no es cierto? Esas vigas potentes que vimos. Esta sería la viga de borde, ¿sí? La deformación máxima que aparece es en el voladizo de 1 centímetro, 7, cosa que no es. Si consideramos que estos son 12,5 y estos son 20 y pico de metros, realmente no es como para preocupar a nadie. Fíjense en el modelo 458. En el modelo del 458, estos son los tabiques que yo decía que continuaban, ¿se acuerdan? Los otros morían en 340, morían en esta vez. Y nótese que estas zonas funcionan como voladizo. ¿Por qué? Porque acá están cayendo las columnatas. ¿Está bien o no? Acá está cayendo la línea de columnas esas de metálicas del 1.25. ¿Sí? Claro, si nosotros hacemos un corte por acá, por una de estas columnas, nos encontramos con esta situación. Y cuando vemos esto, vemos, este es el nivel 2022, ¿sí? Vemos esto con esta contramesura y decimos, esto no dura lo que una ceniza en un cenicero de moto, ¿no es cierto? Porque, digamos, no tiene contramesura. La explicación la tenemos acá. En realidad,
las columnas funcionan como un verdadero tabique que vincula todos los entrepisos entre sí. Claro, como estos entrepisos son casetonados de 68 centímetros de altura total, ¿sí? Son entrepisos muy rígidos, pero la armadura superior que tenía cada uno de los nervios era importante, era el orden de 3 hierro al 25 y más. Bien, acá vemos, fíjense, esta es la vista en donde acá vemos el volarizo este de 12 metros y medio. Acá vemos las diagonales, entre paréntesis, las diagonales fue otro tema. Claro, acá ya empieza a vislumbrarse los problemas constructivos. ¿Por qué? Porque si estos tres niveles tienen que trabajar de forma continua, yo tengo que tener apuntalado hasta el final. No puedo construir el primer nivel, desapuntalarlo, construir el segundo nivel, desapuntalarlo. O sea, al menos esto lo tengo que tener apuntalado hasta el final. ¿Bien? Se entiende la problemática. Entonces, acá se ven estas ménsulas y acá se ve la otra, que está del otro lado. Esta es la tapa de 2022, que entre paréntesis acá van a ver que en realidad hay una cuadrícula de vigas de 3 metros de altura, 3 metros por 50, 3 metros por 30 de espesor. Es un envigado realmente importante. ¿Está bien? Recuerden que esta última planta tenía 8 metros. La próxima la estamos viendo desde el costado. ¿Ven? Acá tenemos el primer voladizo en 4,58. Sigue la estructura a 2 niveles y después este se desplaza. ¿Está bien? Y se gira el último nivel. ¿Se va entendiendo la estructura? Acá, en este se puede ver, estamos viéndolo del otro lado, ¿sí? Y realmente esto da, digamos, un poco cosita, ¿no? Porque uno lo ve así y dice, y está lindo, ¿sí? Si se sostuviera sería mejor, ¿no es cierto? Esto me hace acordar que uno de los grandes problemas con que nos vemos cuando desarrollamos nuestra tarea es que una casita tiene el tamaño de nuestra pantalla. Un edificio de 8 plantas tiene el tamaño de nuestra pantalla. Una torre de 50 pisos tiene el tamaño de una pantalla. Con lo cual perdemos escala. ¿Está bien? O sea, perdemos noción. Yo recuerdo, claro, no quiero parecer tan viejo, pero recuerdo el año, no quiero mentir, alrededor del año 80, se construyó el edificio que está justo enfrente del hipódromo, la Torre Libertador, que es exactamente cuatrera, ¿sí? Es una edificio cuatrera, ¿sí? 50 pisos, o sea, competía en altura con Le Parc, y la calculó el estudio del ingeniero Ciamarella, que es de quien lleva el nombre auditorio, y con el cual yo tuve el gusto de trabajar. Prácticamente para mí ha sido un segundo padre. Claro, en esa época, pensar en algo como Trical, gracias que teníamos un programa, hasta 1000 barras resolvía. Entonces los pórticos, los tabiques los tuvimos que resolver por sistema de equivalencia, un lío bárbaro, tuvimos no sé cuántos meses para resolver Y la cuestión que hicimos el cálculo, todo fenómeno, mandamos, y nos invitaron al asado cuando terminaron el hormigón. Antes se usaba, ya se perdió esa buena costumbre, de poner, cuando se terminaba el hormigón, poner la ramita en el tanque para decir que no había habido ningún accidente, ¿está bien? Y un asado. Cosa que la ramita por ahí no sé si la siguen poniendo o no, pero el asado seguro que no lo invitan, ¿está bien? Bueno, la cuestión es que cuando llegamos a la obra, una cosa es cuando uno hace el modelo, hace los numeritos, ¿cierto? Y otra cosa es cuando uno se encuentra en la realidad y me paro abajo y veo una 4,5 para arriba, y me acerco al ingeniero de y digo, jefe, no nos habremos quedado cortos. ¿Sí? Porque cuando uno ve la magnitud de la obra, realmente la cosa se le pone media fulera. Es lo mismo que uno dice, está lindo, si se sostuviera sería ideal. Bien.
sigamos, acá lo vemos, ¿ven? Este es el voladizo del 458, ¿está bien? Y este es el voladizo que sale afuera. Entonces, fíjense, en realidad, ¿qué sucede? Acá lo podemos ver. Estas son las ménsulas de arriba. Este es el entrepiso 1298, pero que tiene una columna acá. ¿Está bien o no? No solo que esto no se cuelga, sino que, como vamos a ver, parte de la carga es transferida acá abajo. ¿Está bien? Y lo mismo, acá tenemos la costura de los otros. ¿Bien? Con lo cual, trabajan todos los entrepisos como voladizos. Lo vamos a ver. Esta es la famosa isla. ¿Se acuerdan que les comenté que en el nivel 828 había una parte que quedaba despegada? O sea, esta isla realmente cuelga de esta viga, y de acá cuelgan los tensores de esta ménsula. ¿Bien? ¿Se llega a visualizar esto? Bien. Entonces, fíjense, en el modelo 458 vemos que evidentemente de este lado hay descensos que no son importantes, son del orden de 0,9 centímetros, o sea, 9 milímetros, ¿está bien? Y lo mismo sucede de este lado. ¿Bien? Fíjense en el modelo 858. Exactamente lo mismo. Es decir, acá tenemos descensos, sí, porque esto está trabajando con momentos negativos. Es lo que decíamos. Esas columnatas de metálicas terminan siendo una de las columnas vertebrales de la edificación, ¿sí? Y lo mismo sucede acá, del otro lado. Es lo que yo decía, este es el... Y finalmente, este es el nivel 1298, en donde acá se amplía la parte que desciende, ¿sí? Y finalmente, la capa, que es 2022, que es la que está girada, ¿sí? En donde, insisto, acá hay vigas de 3 metros de altura, vigas de gran altura. Parte de ellas son las ménsulas que vimos, ¿sí? Y en donde realmente ya empiezan a aparecer, digamos, deformaciones similares a las de las losas convencionales, salvo en esta puntita, ¿sí? En esta puntita donde siguen apareciendo descensos, pero que tampoco son preocupantes, ¿eh? Claro, no son preocupantes acá en el modelo. Después les voy a contar una anécdota cuando veamos cómo apuntalamos y cómo desapuntalamos, ¿está bien? Bien, otra de las cosas importantes es, ustedes recuerdan que nosotros dijimos que íbamos a hacer perdón, vuelvo un poquitito para atrás, que íbamos a, con estas ménsulas, ¿está bien? Quiere decir que acá tengo un esfuerzo de tracción importante. Este esfuerzo de tracción está tomado. Por un lado están las vigas, ¿sí? Pero por el otro, cuando llego arriba, estas vigas mueren en esta losa de 18 centímetros, ¿sí? ¿Cómo se introduce este esfuerzo de tracción dentro de la losa? ¿Me explico? ¿Sí? O sea, la ménsula, la parte superior de la ménsula está traccionada, obvio. ¿Cómo se introduce ese esfuerzo de tracción en una losa de solamente... Esta es una de las ventajas que tiene Trical. Trical permite calcular las losas sin rigidez axial infinita. Cuento otra anécdota. En determinado momento un usuario me llama y me dice, calculé una... ¿Cómo se llama? No. Una cisterna, no, ¿cómo se llama? La pileta de limpieza, ¿cómo es? Una planta de tratamiento, ahí está. Y dice, como si fuese un tanque. Y si no me aparecen los esfuerzos de tracción en la parte inferior. Es cierto, cuando yo le puse el empuje de agua en los costados, no aparece la tracción en la parte inferior. Claro, si por defecto aparece considerar la losa infinitamente rígida en su plano, cosa que es usual para los esfuerzos horizontales. Pero está claro que si yo considero algo infinitamente rígido, si no hay deformación, no hay tensión. Una de las cosas que me permite hacer Trical es considerar
la deformación de la losa en su plano. Lógicamente, esto significa mayor tiempo de proceso porque en lugar de asignarle 3 grados de libertad a los nudos, le asigna 6 grados de libertad a los nudos. ¿Sí? Pero me permite, entonces, esto es lo que le quería mostrar. Ven, acá aparece el esfuerzo de tracción en la ménsula y cómo ese esfuerzo de tracción va ingresando y se diluye conforme se interna en la losa. Es decir, hasta acá hubo que colocar un refuerzo importante, creo que era de 16 cada 10, en la parte superior de la losa. ¿Está bien? ¿Por qué? Por ese esfuerzo de tracción. ¿Bien? Y lo mismo sucede en la otra ménsula. Acá está la otra ménsula. ¿Bien? Acá empezamos a ver estas vigas de 3 metros. Fíjense que esta es la altura de un operario, ¿no? O sea, para tener idea de magnitud, porque si uno ve la foto ya lo mismo. Estas son las columnas cada 1,25 m. Que por supuesto, estas como eran, se les puso una viga contrapandeo arrastrada horizontalmente. Comento, todas las columnas además fueron rellenadas para evitar que ese proceso de condensación y oxidación. ¿Sí? Pero, digamos, es una estructura mixta, bien mixta, ¿no es cierto? Es decir, el hormigón no trabaja sin el acero y el acero no trabaja sin el hormigón. Acá están todos involucrados. ¿Ven? Acá tienen, claro, las ménsulas nosotros las modelamos como rectas porque nos permite esto modelar, ¿sí? Pero la realidad es por esta y además, claro, por supuesto acá aparecen los pases, ¿no? La cuestión de... Y estas son las vigas longitudinales. Como ven, los tabiques en planta siguen siendo muy pequeños. Esta es una vista lateral. Acá se ven. Otro tema fue los tensores. Una vez que lo desapuntaron. Si esto llega a descender, porque, insisto, no hay tensión sin deformación. Si llega a descender, ¿cuánto va a descender hasta que tome el esfuerzo? ¿Sí? Bueno, la cuestión que finalmente decidimos que los tensores, estos tensores, se tensaban, o sea, se hacían con post pesado antes de terminar el desapuntalamiento de este sector. ¿Está bien? Bien, o sea, de manera tal de que tuviesen el esfuerzo. Y también hubo que calcular cuál era el efecto de ese pretensado dentro de la estructura, cosa que se hizo introduciendo esfuerzos en la dirección de los tensores. Bien. Acá se ve el voladizo principal, las vigas estas de 3 metros. Este es la vista lateral, acá tenemos el voladizo más grande, y esta es la más impresionante en donde dice esto, bueno. Ahora, todo esto es muy lindo. ¿Bien? O sea, este es el nivel que sale para allá y esto sale más para allá. Todo esto está fenómeno. Pero ¿cómo se construye? ¿Qué es lo que tengo que apuntar? Además, por la tipología de la estructura, parte de estas columnas, de este verdadero tabique de acero, estaban traccionadas y partes comprimidas, porque dependía de la zona, ¿está bien? Entonces, no solo el problema era sino cómo lo construía, sino después cómo lo hacía entrar en carga, de manera tal de que no entrara a cambiarle la dirección de los esfuerzos. ¿Listo? Entonces, lo primero que se barajó fue apuntalemos todo. Nos vamos todos de punta a punta, apuntalamos todo de abajo hasta arriba. Fíjense que para esto tenía que hacer un doble apuntalamiento porque eran 8 metros. El proveedor de puntales dijo, no tengo esta cantidad de puntales. Así, derecho bien. No pidan esta cantidad de puntales. Además, digamos, una cosa es si uno apuntala y desapuntala. ¿Por qué? Porque si yo desapuntalo, dejo que parte de la carga la tome la estructura y la mande a los apoyos. Mientras que si no, yo estoy tomando la carga de ese entrepiso y sobre ese entrepiso le estoy cargando el otro entrepiso y sobre ese el otro. O sea que finalmente termino cargando toda la estructura sobre los puntales que están abajo. ¿Bien? O sea que es, digamos, se castiga mucho a los puntales inferiores. Claro, hasta la losa sobre sótano no había problema.
Hasta la losa sobre sótano no había problema. ¿Por qué? Porque la losa sobre sótano es una losa convencional que está apoyada, entonces hicimos la losa sobre sótano, ella apuntalamos y se acabó la historia. ¿Está bien? El tema era que lo que se nos ocurrió es, por un lado, apuntalemos primero estos dos niveles. Esto sí o sí lo teníamos que construir juntos. Es decir, el nivel 458, 828 y 1298, eso tenía que estar totalmente hormigonado antes de desapuntalar. ¿Está bien? Después podíamos desapuntalar la parte superior. ¿Bien? Apuntalar y... Entonces, en la primera etapa, fíjense que se hicieron zonas de apuntalamiento diferenciadas, con diferentes colores, ¿sí? Incluso estas zonas son zonas en donde aparece concentración de carga. Y otra cosa importante que acusó es que justamente como el borde de la isla, a ver dónde es que lo puedo ver el borde de la isla. Bueno, el borde de la isla está como por acá en el nivel segundo, ¿no? Y resulta que el borde de la isla cuelga justo de este cachito. Que de este cachito, de este borde, es justamente donde salen las columnas hacia arriba que cuelgan de las ménsulas, ¿está bien? ¿Se entiende esto? ¿Me siguieron con esto? Con lo cual, está claro que yo podíamos desapuntalar todos, menos esto. Esta línea no la podíamos desapuntalar porque si no se nos caía la isla. Se nos caía la línea y es más, se nos caía este pedazo de losa, porque este pedazo de losa trabaja en una dirección. Entonces, este es el esquema de apuntalamiento. En realidad esto tiene como dos núcleos rígidos, bastante importantes acá y acá, que son los tabiques grandes, y esta es la parte más conflictiva. Se empezó desapuntalando así y con la secuencia yéndose hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Lo último que se desapuntaló fue el voladizo. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque, digamos, cada vez que uno sacaba una parte de los puntales, ahora si quieren les muestro un poco el modelo en donde están todos los puntales, hay 3 millones de palitos de ¿cómo se llama? De metálicos, ¿no es cierto? Que emulan los puntales con diferentes rigideces también. Pero había que controlar cada vez que yo eliminaba puntales que no hubiese ningún puntal que pasara su tensión admisible, su carga admisible, porque si no, resulta que desapuntarlo acá y me entra a fallar esto, más allá de los esfuerzos de la estructura. Digo porque el problema constructivo creo que fue más difícil que el cálculo en sí, porque el cálculo fue armar el modelo, lo corremos, ya está bien? Y después el problema es el problema de, bueno, cómo esto hago para llegar al final. En la parte superior, fíjense, claro, la losa de tapa de 2022 es una losa convencional. Pero estas vigas de 3 metros por 50 son casi 4 toneladas por metro lineal. ¿Sí? Si yo se la pongo a la losa de abajo, nos vamos con la losa de abajo, la otra y la otra, ¿está bien? Con lo cual esto hubo que reapuntalar esa línea hasta abajo, ¿está bien? O sea, estas líneas, incluso estas, ven que hay algún refuerzo acá. Este refuerzo corresponde a situaciones de desapuntalamiento, ¿sí? Bien. Finalmente, esta es la forma en que se desapuntaló. Se fue desapuntalando desde la punta así hacia abajo. Y fíjense que se había mantenido la línea del borde, ¿no? Finalmente la isla también quedó apuntalada. No sé por qué en la primera etapa no se desapuntaló la línea, ¿sí? Entonces, esta fue la secuencia de desapuntalamiento, ¿ven? ¿Sí? Y finalmente lo último que se sacó fue esta línea de puntales de esta viga que daba sobre el tabique final. Para mostrarle un poquitito de qué estamos hablando. A ver.
Por ejemplo, este es el modelo que corresponde a la estructura apuntalada sin la parte superior. ¿Sí? Claro, esto es una maravilla de observación. Vamos a poner un plano. Supongamos el 828. Como ven, esto está definido por diferentes tipos. A ver, estos son los puntales del voladizo interior. Estos son... A ver, quiero ver... Vamos a ponerle los superiores que por ahí se ve mejor. ¿Sí? Es decir, estos puntales, los que están en rojo, corresponden a un conjunto que se llama puntales constructivos, ¿ven? ¿Sí? O sea, son los puntales que se iban a retirar, ¿está bien? Puntales constructivo 2 eran los azules, que son otro tipo, ¿sí? Estos, los puntales de tabiques, eran otros. Estos los puntales del voladizo interior. Bueno, en definitiva, se fueron clasificando para poder ir eliminándolos en la medida que era necesario. Cada nivel tiene los puntales, ¿sí? Les comento una cuestión de aquellos que tienen el programa me van a entender. Ven incluso que esto tiene una serie de puntales en la parte exterior. ¿Por qué? Porque esto corresponde a la parte que sale en voladizo. Recuerden que este es el nivel 858 y acá arriba tengo el nivel 1298 que abarca hasta acá, ¿no es cierto? O sea, todo esto queda fuera de lo que estoy hormigonando en esta etapa. ¿Está bien? Y esta es la línea que yo les decía, que hubo que mantener los puntales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nivel 2022 es este. Y esta línea cuelga con los tensores de las vigas de gran altura del nivel superior. Para los que son usuarios del programa, les comento, estos puntales los definí como elementos ficticios. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja del elemento ficticio dentro del programa? Lo tiene en cuenta, ¿está bien? Lo que pasa es que no aparecen los planos y demás. Y tiene una ventaja muy grande. No necesita generar ábacos. Generar ábaco en la losa. Porque se imaginan que si yo además hubiese tenido que generar todos los ábacos en cada uno de estos puntales, ¿sí? Voy a todo esto. Después de armar todo esto, ¿cómo se llama? Perdón. ¿Sí? A todo esto, después de que hice todo esto, a los muchachos de Artel se les ocurrió sacar el módulo de apuntalamiento. Pero bueno, ya está. Les comento que esto es un tema que no es menor, que es un tema que cuando más osadas son las estructuras, el tema constructivo entra a cobrar mayor importancia, ¿no es cierto? A ver, y este es la estructura completa de esta es la estructura completa. Vamos a ver si me sale el orbital. ¿Sí?
que no se dé vuelta porque cuando se pone patas para arriba sonamos. ¿Sí? A ver, esto es lo que les contaba yo acá, acá. Ven que este borde cuelga de las ménsulas, ¿está bien o no? ¿Sí? Este bordecito de acá cuelga de las ménsulas superiores. Este sí cuelga. Entonces, ¿qué sucedía? Abajo tengo la isla que también cuelga de acá. Entonces esto no lo puedo desapuntalar porque se me cae este cacho de losa, ¿está bien? Esta línea de apuntalamiento desde acá hasta acá hubo de mantenerse hasta el final de la... Por otra parte, además, yo les decía que la forma de ese apuntalamiento también porque le teníamos que dar tiempo al hormigonado de los lugares donde se anclaba el postezado para poder efectuar el pesado, ¿está bien? Entonces por eso, y como que los puntales, ustedes saben que los muchachos de los puntales fueron los antecesores del taxímetro, ¿no es cierto? O sea, porque tienen un taxi que clan, 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 ¿no? Entonces la empresa estaba apurada por tratar de minimizar los puntales. Incluso toda esta parte se tuvo que hormigonar en 3 etapas por el tema de los encostados laterales. ¿Sí? Los encostados laterales también de 3 metros, venían metálicos. ¿Sí? Se hizo toda una plataforma intermedia para poder hacer e incluso estas vigas que yo le digo son las vigas de 3 metros, incluso en esta zona, no, acá, son un poco más grandes porque acá cuelga el tanque, ¿sí? Se hormigonaron en varias etapas, porque no era imposible hormigonarlas en una sola. Y además no queríamos correr el riesgo de cargar todo y lo que ir haciéndolo. Bueno, esto es lo que le quería transmitir. No sé si ha quedado alguna duda y si he podido transmitir cabalmente los inconvenientes con los cuales nos encontramos. Si hay alguna pregunta. El uso de, bueno, el uso del edificio es un uso académico porque pertenece a una universidad y tiene una sobrecarga del orden de 500 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, porque se usa para restauración de obras de arte. Entonces no se sabe en qué lugar se van a subir. Que no se ve, claro, nos olvidamos poner el cartelito, no se ve, a ver, el peso propio de la estructura es del orden del 85% del total del peso propio, ¿sí? La carga permanente. Realmente la sobrecarga es mínima porque es muy grande el peso estructural. Tal vez es un edificio muy pesado estructuralmente. ¿Ah? La forma de diseño, por los ladrillos. Está bien, pero lo que digo es que el peso propio, con lo cual uno tiende a suponer. Bueno, les comento, otra de las cosas es que al render lo pudimos también hacer con diferentes cosas de transparencia para que se pudieran ver los tensores y demás, ¿no? No, es lógico, el diseño es un diseño por demás osado, ¿no? Y los más osados somos nosotros que le hemos oído al diseño. Sí, que no le pusimos racionalidad a la cosa y digo, déjate probar, pero lo hace todo para arriba y no déjate probar, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, es un edificio que resulta icónico para la entidad que está haciendo el edificio, y bueno, por suerte lo pudimos llevar a cabo. ¿Sí? ¿Alguna otra? No, es un T-Connect. Es un módulo T-Connect. Pero en realidad creo que es para las uniones de apuntalamiento. No sé si tiene... Lo que sí usé mucho en esto fue el tema ese de copiar. Sí, o sea, porque tomaba la planta, lo que sí tenía que tomar con mucha prudencia los puntos de referencia en donde insertar la estructura copiada, ¿está bien? Porque si no, armaba unos líos fantásticos. Y además lo que tuve que usar fue mucha paciencia, ¿sí? Porque se imaginan que no solo el tema de apuntalamiento, después el desapuntalamiento, si empezamos a desapuntalar por aquí, resulta que desapuntalar por ahí no. Y si sacamos esto, prácticamente al final terminamos
casi poniéndole un número a cada puntal. Mire, primero saque el puntal 1, después saque el puntal 5, también. No, realmente fue realmente una tarea bastante tediosa, ¿no? O sea, en el sentido de tener que analizar muchas situaciones. Y es cierto, no es que fuese mucho el tiempo de procesamiento, el tiempo de procesamiento podría ser 40 minutos. Claro, pero 40 minutos no me dio nada. Y si cambio esto, son otros 40 minutos. No me dio. Y si cambio esto, son otros 40 minutos. Y llegué a la primera etapa. ¿Está bien? Entonces me pasé 3 días probando qué es lo que salgo y qué es lo que no salgo. ¿Está bien? Entonces, esto digo ¿por qué? Porque finalmente, a ver, ¿cómo fue? Vuelvo al Power, que tal vez sea lo más ilustrativo de la parte final. ¿Qué fue lo que nos decidió en la forma de desapuntalar? En realidad, acá y acá, en estos dos sectores, tengo tabiques importantes, tengo tabiques rígidos. ¿Sí? Entonces lo que se fue tratando de, esta zona es más, va prácticamente más directa que esta, hacia abajo. Entonces se fue tratando de ir descargando, manteniendo esta línea de puntales para alivianar el tabique inferior, ¿sí? Porque el tabique inferior, y que se fuese gradualmente, además, haciéndolo de esta manera, la viga que recibía las columnas, ¿se acuerdan? En el nivel 4458, también se iba cargando paulatinamente, no es que la cargamos de repente, ¿está bien? Entonces, me olvidé de contar. Ya vez que terminaba una etapa de apuntalamiento, iba un agrimensor y tomaba las deformaciones. Y nos mandaba un informe. Con esas deformaciones, analizamos las deformaciones y autorizamos la etapa siguiente. Es decir, todo este proceso de desapuntalamiento, que acá lo ven tan lindo, duró aproximadamente más de un mes. ¿Sí? Porque realmente, no sé si en la audiencia, claro, ahora seguramente sí, porque ya está hecho, ¿no? Después que estamos hechos, sí, porque no lo sacaron uno al contra del otro. Pero no sé si alguien de acá se hubiese animado a entrar y decir, no, mire, saquen, que esto se sostiene, ¿no es cierto? Por la duda empezamos despacito, ¿no es cierto? Y es más, fíjense una cosa interesante. ¿Se acuerdan del punto? A ver, se lo voy a mostrar en el nivel. Acá. Este es el nivel 1298, ¿no es cierto? Este. Es en donde, acá arriba tiene el nivel 2022. ¿Está bien o no? Como nosotros empezamos a desapuntalar desde acá hacia allá, ¿sí? Resulta que a medida que fuimos desapuntalando acá, este punto fue subiendo. ¿Está bien? O sea, de entrada tuvo un descenso un poco mayor. ¿Está bien? A medida que fuimos sacando cosas que le fuimos dando contracarga, por decirlo de alguna manera, subió. A ver, el descenso original creo que fueron 1,2 centímetros y después llegó a 1 centímetro. ¿Sí? No es tampoco que bajó 5 centímetros y después fue a menos 4. No. Pero lo que sí fue notable que ese punto, ¿sí? A medida que o sea, como que esta contramensura en realidad funcionaba, ¿está bien? ¿Sí? Es decir, nos permitía obtener ciertas, el control de las deformaciones nos permitía obtener ciertas conclusiones cualitativas, no cuantitativas. ¿Por qué? A ver, todo modelo estructural supone material isótropo y homogéneo. Esto se hormigonó en 3 etapas. Si el hormigón no es isótropo y homogéneo, un hormigón hormigonado en 3 etapas y cada una de ellas también en varias etapas. Entonces, todo esto es un modelo teórico. Lo que no queríamos es que de repente un descenso que nosotros estimamos tenía que estar en el orden de 1 centímetro, aparecieran 5 centímetros de deformación. Entonces digo, bueno, paren que no podemos estudiar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero bueno, este fue, digamos, nuestro experimento.
Perdón, mi primer modelo de tesis, mi primer proyecto de tesis cuando el magíster de metodología de investigación fue la concordancia entre el modelo matemático y un modelo real metálico. Lo abandoné. ¿Sí? Lo abandoné, ¿por qué? Porque realmente los resultados no tenían ni de cerca los esperados. ¿Está bien? Había alguna, pero digamos, incluso después lo pensé, tenía que haber hecho las mediciones de manera distinta. Es decir, dan un orden, dan una forma, ¿está bien? O sea, nos dan una forma intuitiva. Ahora, pretender, contaba el ingeniero Prieto, que en determinado momento tenían una obra en la cual tenían una viga de apeo muy grande, entonces le dieron una contraflecha de 4 centímetros. Entonces cuando desencofraron, quedó la contraflecha ahí, ¿no es cierto?, la viga de apeo, y el capataz le dice, escúcheme, mire cómo quedó para arriba. Dice, no se preocupe, cuando vayamos subiendo, dice, nos tuvo toda la obra, dice, cada vez que entramos a la obra nos preguntaba, ingeniero, ¿cuándo baja la obra? ¿Está bien? Porque la contraflecha quedó ahí, como manda Dios, ¿está bien? Entonces dice, cada vez que entramos a la obra, dice, ingeniero, ¿cuándo baja la vida? ¿Está bien? Por eso estoy diciendo, incluso es más, en algún momento en el Palacio San Martín, estuvimos trabajando, teníamos que hacer una losa de 10 metros, que terminamos haciendo una losa nervurada de 40 centímetros de altura. En el acceso que se accede por Basavilbaso. Y le pusimos nervios cada tercio para cortar, para que no tuviese pandeo, todo de acuerdo a la... Y el contratista es un hombre conocido mío, todavía conocido de mi padre. Y me dice, Jorge, pensaste bien, son 10 metros de luz. No, a ver, cuando alguien de obra a uno le hace una observación, al menos uno dice, bueno, vamos a estudiarlo, ¿está bien? Con números, o sea, daba todo fenómeno, daba 3 milímetros. Pero ¿sabe qué, Roberto? Por la duda, vamos a darle una contraflecha de 2 centímetros de encima. Desencostaron, ya se veía así, se veía la curvatura. Uno la podía apreciar a simple vista. Claro, como por abajo venía un cielo raso armado, nunca nadie quedó ahí la anécdota, ¿está bien? Pero lo que digo es que las deformaciones, porque además hay que tener en cuenta que hay deformaciones diferidas, que son del orden de las deformaciones que uno obtiene de forma instantánea. Así que hay que tener mucha prudencia con el tema de deformaciones, ¿sí? ¿Sí? Yo soy un enamorado de las deformaciones, Lucila, que estoy al bien sabe. Porque yo siempre digo, si alguien vio una fuerza, por favor que me lo avise, porque yo nunca la vi. ¿Está bien? Lo que nosotros vemos son deformaciones. ¿Sí? ¿Está? Entonces, realmente lo que hay que controlar mucho, y nos permiten estos programas, es el control de las deformaciones. ¿Sí? O sea, al menos que se deforme, insisto, por ahí no cuantitativamente, pero sí cualitativamente y en el orden de lo que tiene que ser. ¿Bien? Bueno, no los quiero entretener más y nos vamos a España.